Acoged con simpatía las escenas que vais a presenciar. Reflexionad un momento sobre la excelencia del sacerdocio y la veneración y ayuda que le debéis. Examinad si contribuís con vuestras oraciones y donativos al sostenimiento del seminario, plantel del sacerdocio. Sed generosos y Jesucristo nuestro Señor os bendecirá, como yo, rezándole, os bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La carrera del seminarista es larga, pródiga en sacrificios y henchida de rudo ascetismo. El aprendizaje comienza en la niñez y dura 13 años. Los futuros sacerdotes viven sus primeros años de latín en el seminario menor, cultivando el cuerpo a la par que el alma en doble atletismo espiritual y material. De ahí pasan al seminario mayor, que también sufrió el martirio. Colaboran al renacimiento del seminario, cada jueves por la noche, los seminaristas se turnan en vela ante el Santísimo. Y ahí terminan los seminaristas su larga preparación para el ejercicio de su apostolado. Son 13 largos años de renuncia completa al mundo para templar el alma, estudio intenso para afirmar la inteligencia, esfuerzo incansable al servicio de Dios y de los hombres por amor a Cristo. Hasta que llega el momento solemne de la ordenación sacerdotal. Es el instante decisivo en la vida del seminarista. Su Excelencia Reverendísima, el obispo de la diócesis, da al ordenando el espaldarazo que le deja armado caballero de Dios a través de un ritual impregnado de solemnidad, cuyas ceremonias sobresalientes son la colocación de casulla, la unción de las manos y su imposición ya ungidas en el cáliz. Santa
realiza sus sagradas funciones, mantiene el culto, enseña y propaga la doctrina y administra los santos sacramentos. Cuida de la salud del alma en todos los momentos y vicisitudes de la vida. Una vida sin fe religiosa tiene por origen la cobardía en enfrentarse con la definida misión que Dios nos señaló al darnos vida. Cuando falta la bendición divina en la vida del hombre, el camino hacia el mal iniciado por la indiferencia puede alcanzar los límites de la degradación. Donde no se escucha la voz de Dios, el infortunio y el dolor son las secuencias indefectibles del mal. En un hogar que vive al margen de la religión, faltan la comprensión y respeto mutuos, base del bienestar. Los chiquillos educados sin temor a Dios copian la grosería de sus padres, iniciando así falsa ruta en la vida. Pero el sacerdote vigila, siempre amorosamente presto a salvar las lagunas que la desidia deja en la formación de los niños. Unas palabras de comprensión vertidas oportunamente atraen el alma al camino de la salvación. Es la obra incesante del sacerdote, eslabón de Dios entre la tierra y el cielo. Seminarista de hoy, sacerdote de mañana. Reflexiona, cristiano. Esos hombres son llamados por Dios a su servicio, infundiéndoles la santa vocación sacerdotal para salvarte a ti, que acaso desconoces la misión del seminario. Piensa en tu alma y en la de tus hermanos. ¿Cómo podrías salvarlas sin sacerdotes? Sé generoso con esta obra. Día llegará en que Dios acoja en el cielo a quienes hayan contribuido a propagar sus santas doctrinas.